¿qué sigue? Efesios. Ahora vamos a estudiar el libro de Efesios. Pastor, me ha sorprendido hoy día. Porque como nosotros tenemos, o sea, después de terminar, cuando se termina de estudiar un libro, siempre hacemos una pequeña pausa de poder, ¿no? Compartir lo que el Señor pueda poner en nuestro corazón, podemos compartir a los hermanos. Pero en este caso, nos toca estudiar el libro de Efesios. ¿Qué tal si nos ponemos de pie la carta a los Efesios, escrita por Pablo? ¿Qué tal si nos ponemos de pie ahora sí para poder orar al Señor y que Él nos ministre, nos guíe, Él nos enseñe a través de estas cartas? Y vamos a ver, nos vamos a dar cuenta, ustedes pongan en su mente el libro de Jueces nada más, pero todo lo contrario. Entonces, ¿qué tal si oramos? Señor, te damos gracias por este día muy hermoso, Señor, muy hermoso, Señor. Gracias por tu palabra también en Santa Rosa, gracias porque ahora también nos vas a hablar en tu palabra, Señor, el día de hoy, Señor. Te pedimos, Señor, que dispongas de nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a disponer también de nuestros corazones para poder tomarlo, Señor, con gracia, con agrado, para no olvidarnos de lo que tú has hecho con nosotros, para no olvidarnos, Señor, de lo que tú tienes con nosotros, Señor, y te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho, Señor. Ayúdanos a recorrer día y noche, Señor, pensando, meditando, Señor, en tu palabra, en todo momento, todo lo que hemos aprendido y de esa manera, Señor, agradar a tu Espíritu. En tus manos estamos, Señor. Guíanos, guíame, Señor, también a mí, confróntanos a cada uno de nosotros y ayúdanos, Señor. La gloria, la honra sea para ti, Señor. En tu nombre, Señor Jesús, oramos. Y decimos, amén. Amén. ¿Qué tal? Efesios. Esta carta, muy importante, escrita por el apóstol Pablo. Es más, Efesios era un lugar de bastante idolatría. Si nosotros recordamos el libro de los Hechos, vamos a ver que este lugar en Efesios era un lugar muy próspero, económicamente muy próspero, pero sobre todo tenían una economía basada en ¿qué? Bueno, ellos adoraban a una diosa llamada Diana, ¿no? Por los griegos, llamado por los griegos Diana, y Artemisa por los romanos. Entonces, ellos adoraban a esta diosa, ¿no? Incluso hacían sacrificios o había en el tema de, sé que hay niños acá, un tema de prostitución ahí, ¿no? O sea, ellos mismos hacían, practicaban esto, ¿no? Como un ritual normal en adoración a su diosa, ¿no? E incluso era llamada diosa de la fertilidad. Entonces, era un lugar muy próspero, muy hermoso, muy bonito, pero lleno de idolatría. Pero el Señor llevó a Pablo a este lugar. ¿Cómo es que llevó a Pablo a este lugar? Un lugar muy bueno, ¿no? Entonces, aquí económicamente, los falsos maestros podrían decir, vamos acá a este lugar. Pero Pablo no, pero el Señor llevado por el Espíritu, Pablo llevado por el Espíritu, entonces llega a este lugar en sus viajes misioneros, por supuesto. Entonces, comparte la palabra. Y este lugar era un lugar lleno de idolatría, como les repito. Muy próspero, pero al llegar el Evangelio de Cristo a este lugar, si recordamos Hechos, vamos a ver cómo este lugar va a cambiar completamente. Era un lugar también que se practicaba mucha magia, si lo recuerdan, mucha magia. Entonces había temas de hechicerías y todas esas cosas, y tenían, así como nosotros teníamos nuestra Biblia, pues ellos tenían sus libros de magia. Entonces, ¿qué tal si empezamos y ahí vamos a ir desarrollando, ¿no? el libro para poder ir entendiéndolo? Dice, la epístola de Pablo, o el apóstol San Pablo, a los Efesios. Entonces, Pablo empieza con un saludo. Si podríamos poner un título a este estudio, al estudio del día de hoy, podríamos ponerlo bendiciones de Dios, o si no, bendiciones espirituales de Dios en Cristo. ¿Ya? ¿Qué tal si más o menos? Y también recuerden, tengan el panorama del libro de Jueces. El libro de Jueces, como título que se olvidaron del Señor.
pero ahora vamos a recordar que no, cómo es que nosotros no debemos de olvidar del Señor, porque Él hizo desde antes de que nosotros pensáramos muchas cosas, Él ya nos ha bendecido en Jesucristo con muchas bendiciones. Recuerden eso, ¿ya? Entonces, dice, los que tienen su Reina Valera dice salutaciones, o sea, empezamos por los saludos, ¿ya? Verso 1 y 2. Entonces dice, Pablo, ciertamente esta es una carta escrita por el apóstol Pablo, pero Pablo significa pequeñito. Entonces dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Pablo, dice, el pequeñito, apóstol. ¿Qué es un apóstol? Un apóstol es alguien que está apartado para el Señor. Es alguien que está separado, ¿no? Es separado, apartado. Pero Pablo dice, escribe esta carta diciendo, yo Pablo, ante Saulo, yo Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, dice. Entonces, ¿quién es el que escogió a Pablo? Si nosotros recordamos el libro de Gálatas, quien escogió, ¿no?, a Pablo es el Señor. Entonces, sigamos, ¿no? Dice, apóstol. Entonces, Pablo está apartado para Jesucristo por la voluntad de Dios, para anunciar las buenas nuevas, ¿no?, de Jesucristo a las personas por la voluntad de Dios, porque Dios lo eligió, porque Dios así lo quiso. Es como ustedes, ¿no? O nosotros. Gisela, no un apóstol, sino apartado para el Señor. Gisela está apartada para el Señor, separada para el Señor, escogida para el Señor, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cada uno de nosotros, póngase, no apóstoles, sino apartados para el Señor. Para no confundir esta palabra apóstol, que es muy controversial por ahí, ¿no? Entonces, vemos, ¿no? Por la voluntad de Dios, dice, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. ¿A quiénes? A los santos. Entonces, son los que tienen un aura, no sé, de lo que como representa la religión romana. No. Llama al pueblo escogido por Dios. A ti, a mí, a Gabriel, al pastor, a cada uno de los creyentes y fieles, o los que han creído en el Señor Jesús, los que han puesto su fe en Jesucristo, a los creyentes y fieles, dice, en Cristo Jesús que están en Éfeso. O sea, esta carta estaba dedicada, por supuesto, a los de Éfeso, ¿no? Entonces, Éfeso era un lugar económicamente muy próspera, un lugar muy próspero, tenían sus dioses, pero la mayor riqueza económica de los Gálatas, de los efesios o los de Éfeso, ciertamente eran por un tema religioso, por así decirlo, un tema religioso. Ellos tenían sus ídolos, tenían sus por así decirlo, sus estampitas, vamos a ponerle templecillos, pequeños templos de la diosa Diana, ¿no? Pequeños así, figuras, o sea, lo que ellos tenían, ¿no? o imagen de lo que ellos podían conocer de la diosa Diana. Entonces, un lugar muy próspero económicamente, pero ¿qué pasó en este lugar? Antes, recordando, ¿no?, en el libro de los Hechos, cuando Pablo llegó a este lugar, ciertamente se expandió el mensaje del Evangelio del Señor. ¿Qué pasó con ellos? Muchos empezaron a conocer del Señor. Hubo un gran alboroto también en este lugar. Entonces, vemos en el libro de los Hechos cómo es que Pablo con el Evangelio causa un boom. Porque ya las personas, conociendo el Evangelio de la gracia, ellos empezaban a dejar la idolatría, empezaban a dejar a sus dioses. Y el tema económico, las personas compraban esos templecillos, ¿no?, esos de la diosa Diana. Entonces, económicamente empezó a mermar la economía de esto. ¿Por qué? Por causa del Evangelio, no solamente por causa de Pablo,
no por causa del Evangelio, ¿no? Entonces, ¿qué pasó ahí? Luego de que muchas personas empezaron a creer en este lugar, ciertamente ellos quemaban sus libros de magia, dice. Y esto equivalía a un tema económico muy elevado, muy elevado. Sacando cálculos, no lo he sacado, es muy elevado, si lo voy a poner, puedan buscar en el libro de los Hechos, ciertamente en los viajes misionarios de Pablo en el tema de Éfeso. ¿Ya? Entonces seguimos, ¿no? Esto era Éfeso. Y es más, Éfeso tuvo el privilegio de poder escuchar el mensaje que Pablo enviara una carta a los de Efesios, a los de Éfeso. Entonces, pero también vemos que cómo es que Cristo mismo envía, o sea, hablando a las 7 iglesias, y una de estas iglesias privilegiadas por este mensaje era la iglesia de Éfeso. Muy interesante. Bendecida Éfeso completamente. Y así nosotros somos bendecidos, pero recuerden que esas bendiciones las tenemos en Cristo Jesús. No las desperdiciemos, busquemos más del Señor cada día. Y eso es lo que nos ha regalado el Señor. Compartámoslo. Estoy hablando del tema espiritual. Palabra del Señor. Entonces, seguimos, ¿no? Seguimos. Dice, lo voy a leer nuevamente. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos, a los cristianos, a los creyentes que han creído y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. A los cristianos, a los creyentes que están en Éfeso y que perseveran en el mensaje del Señor. Entonces, verso 2 dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Otra doble bendición de parte del Padre y de Jesucristo. Gracia y paz. Ciertamente gracia en el término griego se hablaba gracia, como si te dabas un saludo, gracia. Entonces, ahora, para los judíos o hebreos, el tema de paz, si podemos decirlo así, de shalom, la paz del Señor, sea con vosotros, la paz de Dios. Entonces, pero ¿qué es gracia, no? Para nosotros, para los de Éfeso. Ahora, si tú pondrías un título, ¿no? Si tú ya no lo pusieras Éfeso, ¿no? Sí, en algunos manuscritos, para regresar un poquito, en algunos manuscritos ciertamente no está Éfeso, pero ahí podrías poner tu nombre, Patricia, podías poner Rodrigo, podías poner la iglesia de Pachacútec, podíamos poner la iglesia de Santa Rosa o cualquier otro hermano en la fe en Cristo Jesús. ¿Ya? Seguimos. Gracia. ¿Qué es gracia para nosotros? Gracia dice que es el regalo inmerecido de Dios. Es algo que tú ni yo nos merecíamos. ¿Pero qué quiere decir eso, no? Gracia. Nosotros, ¿qué nos merecíamos? El juicio de Dios, por supuesto. Nosotros nos merecíamos condenación por desobedientes pecadores, por supuesto. Pero no se nos dio. ¿Por qué? Porque nosotros recibimos el perdón de Dios por medio de Jesucristo. Es algo que nosotros nos merecíamos el castigo, pero se nos dio el regalo de la salvación. Ahora, si nosotros unimos a la paz, Pablo está diciendo gracia y paz, regalo que tú no te mereces, algo que tú no te merecías, pero que se te dio salvación en Cristo Jesús. Y ahora podemos tener paz para con Dios. ¿Qué es paz, no? ¿Cómo es que puede ir acompañada la gracia con la paz? Antes, ciertamente, cuando nosotros vivíamos en nuestros deleites, en nuestros placeres, haciendo lo que queríamos, ciertamente vivíamos en guerra con Dios. Por causa de nuestras actitudes, por causa de nuestros pecados, por causa de nuestro comportamiento, alejados completamente de Dios. En el jardín del Edén, los primeros hombres, Adán y Eva, desobedecieron a Dios, no obedecieron la palabra del Señor. Vamos a representar, comieron del fruto del conocimiento del bien y del mal. Dios les dijo que no comieran de él. Pero ciertamente ellos se apartaron del Señor. Entonces, un lugar lleno de gracia, lleno de paz, en el cual ellos vivían. Luego de ellos mismos y su generación, ¿cómo se convirtió? Pasó con lo de Caín, que mató a su hermano, empezaron a vivir en guerra con Dios.
ya no había paz. Entonces, pero Dios da una promesa, ¿no? Por medio, o sea, una promesa de una simiente. Pero esa simiente la vemos hasta nuestros días y en el Nuevo Testamento, 2000 años, más de 2000 años atrás, vemos en Cristo Jesús cumplida. Ahora, ¿quién es el que nos trae paz? Después de vivir en guerra, en pecado contra Dios, es Cristo Jesús, por medio de la fe en Él. Entonces, la gracia de Dios no puede ir, la paz no puede ir adelante antes de la gracia, porque primero Dios nos salvó por gracia para que ahora nosotros tengamos paz con Él y podamos tener comunión, podamos ser hijos de Dios, ¿entienden? Entonces, Pablo les saluda. Ese regalo inmerecido que ustedes tenían, Dios les ha dado, y por ese regalo inmerecido que ahora ustedes tienen paz para con Dios, pueden comunicarse con Dios. Entonces, nuevamente le dice, paz, gracia y paz a ustedes, a cada uno de mis hermanos, gracia y paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo y del Señor Jesucristo. Ahora somos hijos de Dios, ahora nuestro Padre por medio de la fe en Jesucristo, por medio de Cristo. Somos hijos adoptados, que más adelante lo vamos a ver. Entonces, ese regalo inmerecido ahora lo tienen gracias a Dios que nos llama hijos y también por Jesucristo que somos de Él. Entonces, dice, ahora viene, ¿no? Después de estos saludos, Pablo va a empezar a dar ciertos, va a empezar a manifestar ciertas cosas, ¿no? Es decir, del verso 3 nos va a mostrar las bendiciones de Dios. ¿Cómo es que Dios nos bendijo en Cristo Jesús? Entonces entramos, ¿no? Verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Está diciendo bendito, o sea, Pablo está mostrando, está dando una muestra de adoración, está alabando a Dios, está bendiciendo a Dios, está diciendo bendito sea el Dios, está dando gracias a Dios, está primeramente poniendo al Señor, lo está mostrando quién primeramente nos bendijo en quién. Entonces, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos, darle la palabra nos, que ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Realmente, antes de conocer al Señor, realmente teníamos bendición, podíamos tener esa comunión con Dios. Cuando oramos podemos decir, o podemos ver los resultados que Dios en su infinita misericordia nos responde, o podamos obtenerlos. No podíamos, definitivamente que no. Entonces, Pablo está diciendo que estas bendiciones provienen de Dios Padre. Entonces, bendito sea el Dios Padre y bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que Él ya nos bendijo desde el cielo con toda bendición espiritual, dice, en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Él ya nos tenía preparado de antemano todas las bendiciones espirituales en Jesucristo. Todo lo que en el cielo se podía manifestar, ahora ya nos bendijo Él, acá en la tierra, en Cristo Jesús. Entonces, luego, verso 4, recuerden, no estoy hablando de un tema material, aunque Él ya nos bendijo con temas materiales, ya nos bendijo con todo, pero nuestro énfasis no debe ser en lo material, nuestro énfasis debe ser en crecer en lo espiritual, porque nosotros ya tenemos todo eso, no nos falta nada en Cristo Jesús. Dios ya nos ha provisto todo completo en Él. Pero sí, por supuesto, nosotros podemos pedirle al Señor, pero que no sea nuestro énfasis en buscar cosas, pon tu sobre, o ¿sabes qué? Yo pongo esto para que el Señor me bendiga el doble. No, el Señor me bendijo con todo. Ya no hay más que decir, Él ya nos bendijo, ya nos bendijo, ya no hay más que decir. Entonces, no solamente con dones, talentos, nos bendijo con todo. Incluso podemos tener cada día alimento.
trabajo y muchas cosas, ¿no? Ya. 4. Según, y de ahí vamos, observemos primero, bendiciones que nos dio el Señor. Ahora vamos a ver el verso 4, dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Lo voy a leer nuevamente. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Recuerden que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en Jesucristo, desde el cielo. Dice, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. Recuerden, si nosotros entramos, vemos ¿qué tal si buscan 1 de Pedro? La primera carta de Pedro, capítulo 1, ya, un ratito ahí nomás, lo encontramos, ahí está, dice, lo voy a leer, ¿ya? Pedro, hablando a los cristianos que estaban repartidos por todo el mundo en ese tiempo, dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, es parecido a la carta que al inicio, el saludo que escribe Pablo, ¿no? Apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispensión del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias y paz a vosotros sean multiplicadas. Recuerden, mis hermanos, que antes de que nosotros naciéramos ya nos ha escogido Él, pero Él nos tenía en su mente, en su conciencia, preparados para pensar. Ya nos tenía pensados. Y Él ya nos tenía en su conciencia nosotros. ¿Recuerdan? ¿Para qué? Para ser elegidos, dice. Para ser elegidos en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para que fuésemos qué? O sea, ¿nos ha elegido para que fuésemos qué? ¿Para que vivamos en libertinaje? No, por supuesto que no. Nosotros no merecíamos la gracia de Dios, el regalo de Cristo Jesús. Nosotros merecíamos la condenación por la forma en como vivíamos cada uno de nosotros, somos conscientes de eso. Pero fuimos elegidos en la mente del Padre, del Señor, desde antes que el mundo fuese hecho completamente. Entonces, me gustaría que ustedes recuerden eso siempre, que el Señor los ha escogido desde que antes de que tengan uso de conciencia, pero Él ya nos tenía en su conciencia, en su mente, en sus pensamientos. Nos ha escogido, pero ¿para qué nos ha escogido? Dice, nos ha escogido para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Si ustedes recuerdan los sacrificios en el Antiguo Testamento, ¿cómo tenía que ser ese corderito o ese animalito? Sin manchas, sin defecto. Tenía que ser ese corderito, sin manchas y sin defecto. Pablo usa esa misma expresión, más o menos, que nos ha elegido para ser sin manchas, santos y sin manchas delante de Él. Cristo lo fue. Cristo fue ese cordero santo y sin manchas delante del Padre. Y por lo tanto, Él nos ha escogido para que en Él nosotros seamos santos y sin manchas delante de Él. Pero ciertamente nosotros fallamos muchas veces. Muchas veces fallamos, y eso lo sabemos. Muchas veces nos airamos, muchas veces reñimos con otros, muchas veces nuestros ojos voltean hacia otro lugar, muchas veces codiciamos. Pero recuerden, mis hermanos, el libro de Juan, las cartas de Juan, primera, segunda, tercera carta de Juan nos habla de que nosotros como cristianos ya no debemos de pensar en el pecado, sino por lo contrario, nuestra mente tiene que estar más puesta en el Señor. No anhelamos el pecado, no anhelamos vivir en esas cosas. Cuando vengan esas cosas, actuemos como Hakan, mira, como algún niño, como cualquier niñito que va corriendo a su padre. Señor, esto viene a mi mente y a mi corazón. Nos ha elegido para ser santos y sin manchas. Ya nos ha dado su imagen. Y vivamos cada día en eso. Entonces, seguimos, ¿no? Dice, según nos escogió desde antes de la fundación del mundo
para que fuésemos santos y sin manchas delante del Padre. Ahora nosotros, por la gracia de Dios, podemos entrar a ese lugar santísimo del Padre, donde está nuestro sacerdote, donde está nuestro Señor, quien intercede por nosotros, santos y sin manchas. Porque el sacerdote que entraba a ministrar el templo, él no podía entrar así nomás, él tenía que hacer un sacrificio. Y ese sacrificio era de acuerdo al Señor, él podía entrar al lugar santísimo. Porque si no, moría automáticamente. ¿Entienden? Entonces, seguimos, ¿no? Para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. O sea, fuésemos un pueblo limpio delante del Señor, ¿no? Verso 5. ¿Qué más nos habla el Señor? ¿Qué más dice que somos? ¿Qué más quiere que recordemos de lo que ya somos en Él? Dice, ¿no? En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, Él nos ha predestinado. Uno, nos tenía en su mente, Él nos tenía predestinados, nos ha escogido para que fuésemos santos, puros y limpios delante de Él. Dice, en amor, porque Él, si nosotros recordamos, ¿no? Porque de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, amó, para seguir terminando la idea, ¿no? Que ha enviado a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree se pierda, tenga vida eterna. Él es la muestra de amor con que nosotros debemos amar. Dios es amor, por supuesto. Él es la gran muestra de amor. Nos amó, en amor habiéndonos predestinado, habiéndonos escogido ahí, habiéndonos pensado desde antes de la fundación del mundo. Dice, para ser adoptados hijos de Dios. Juan, en su carta, en los evangelios, nos habla, dice, a los suyos vino, los suyos no le recibieron. Pero a los que lo recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La nueva traducción viviente nos habla de que no son hijos por nuestra necesidad de poder hacer hijos o de poder formar una familia. Y ahí lo vemos, el pueblo de Israel, ¿no? Que no es hijo de Dios por medio de ser de una genealogía o por una genealogía humana, sino por medio de la fe en Jesucristo. Abraham también creyó y su fe le fue contada por justicia. Entonces Abraham también tuvo que creer y le creyó a Dios, y por eso es nuestro Padre ahora, de la fe. Pero nosotros somos adoptados, hechos hijos de Dios, porque Él ya nos había predestinado para ser sus hijos. Entonces nos dicen, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Entonces, para terminar la idea, ¿no? A los suyos vino, los suyos no la recibieron, pero a los que la recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mis hermanos, nosotros deberíamos alegrarnos, recordemos siempre que nosotros somos hechos hijos de Dios por medio de Jesucristo. Nosotros no tuvimos ningún mérito. El mérito es del Señor, que gracias a su voluntad nos predestinó. Dios nos guardó en Jesucristo para ser sus hijos, el cual ahora podemos clamar Abba Padre, podemos decir Padre amado, papito lindo, podemos decir con gracia, decir Señor, Padre amado, gracias te doy por Jesucristo mi Salvador. Entonces seguimos, ¿no? Predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, según como Él lo deseó. ¿Por qué Él lo deseó así? O sea, no es porque Él lo obligaron, sino ya Él lo tenía pensado desde antes. Él nos bendijo con todo, nos hizo hijos. Recordemos siempre eso, mis hermanos, que no es por nuestras obras, sino es por la pura gracia y por el puro amor del Señor, por el puro afecto de su propia voluntad. Verso 6 dice,
Pero ¿para qué fuimos hechos hijos? No solamente, bueno, hemos sido adoptados, predestinados, pensados por Dios desde antes de la fundación del mundo, para ser santos y sin manchas delante de Él. ¿Qué más? Para la alabanza de su gracia. Para la alabanza de la gloria de su gracia. Para servirle. Para que Él se glorifique en nosotros. Dios ya no te ve a ti, ya ve a su Hijo Jesucristo en nosotros. Si nosotros ponemos un ejemplo, ¿no? Si Él nos eligió para alabanza de su gloria, de su gracia, entonces ¿cómo nosotros, si decimos, un ejemplo claro, ¿no? Si cuando nosotros estemos delante del Señor, cuando Él nos lleve, volvamos también. ¿Cómo es que nosotros, si siendo hijos, aquí estando en la iglesia, vamos a poner el ejemplo de la iglesia o cualquier otra iglesia, no tenemos la capacidad de poder levantar nuestra voz y cantarle con pasión al Señor? ¿Cómo nosotros, en la gloria de Dios, vamos a poder, que va a ser eterna, que va a ser por la eternidad, cómo vamos a poder cantar a Dios, al Señor que es infinito, que vamos a estar eternamente al Señor? Pero dice que nosotros fuimos para alabanza de la gloria de su gracia, dice. Para alabarlo por su gracia. Entonces, si nosotros no mostramos un cristianismo, entonces ¿cómo es que nosotros vamos a alabar nuevamente, por así decirlo, ¿no? En la presencia del Señor? Si nosotros no mostramos que somos verdaderos cristianos, o si no le cantamos, si no le adoramos allá en la eternidad, ¿cómo vamos a demostrar que verdaderamente somos para su alabanza? Pongámonos, démosle gracias al Señor, y si no lo estamos haciendo, démosle compasión, pidámosle al Señor. Él nos va a poner ese hacer, ¿no? Verso 7, perdón. Con lo cual nos hizo aceptos en el amado, dice, ¿no? Ahora, lo que nosotros podamos hacer en el Señor Jesús, lo que nosotros podamos ciertamente alabar o adorar, lo hacemos desde el punto de vista de Jesucristo. Porque está con letras mayúsculas, si se dan cuenta, ahí, con una letra mayúscula. Está hablando de quién? De Jesucristo. Entonces, en el amado, dice, nuevamente, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos ha aceptado, nos hizo aceptos en Jesucristo. Ahora lo que nosotros podamos mostrarle al Señor, podamos alabar al Señor, es por Jesucristo. Porque todo lo que nosotros podamos referirnos acerca del Señor, lo vamos a hacer en Cristo Jesús. El Señor ya no ve a nosotros, sino ve a su Hijo amado ahí en nosotros, si verdaderamente lo mostramos. Entonces, verso 7 dice: en quien tenemos otra de las bendiciones espirituales del Señor que podemos encontrar aquí, es la redención. Dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, de su bondad, de su amor, de la cruz. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Recordamos, mis hermanos, que cuando, nuevamente para recordar desde el Antiguo Testamento, ¿no? El animalito tenía que ser limpio y sin manchas. Sin manchas. ¿No? Cristo Jesús también lo fue. Sin pecado, sin manchas, delante del Señor. Dice: en quien en Él tenemos la verdadera redención por su sangre. Nosotros fuimos comprados, mis hermanos, con su sangre. A precio de sangre fuimos comprados. No ha costado unas monedas para nosotros el ser salvos. Y valoremos esa salvación, mis hermanos. Vivamos en la gracia, en la libertad de Dios, pero no en el libertinaje, teniendo en cuenta de que Cristo pagó un altísimo precio por nuestra vida. Tengamos en mente eso y seamos conscientes de lo que Jesús padeció. Fue su sangre, es una sangre valiosa. Y no que
O sea, toda, por así decir, la sangre de Cristo fue una sangre humana como nuestra sangre. Pero el acto que Jesús hizo al derramar su sangre, al comprarnos a precio de sangre, eso es lo importante. Porque la del Señor es una sangre como humana, porque Él se hizo humano. Pero el acto mismo de redención en Cristo Jesús es el acto que le agradó a Dios, para que nosotros fuésemos redimidos, comprados por su sangre. Y fuésemos perdonados el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, según su abundante amor. Él es rico en todo, a Él no le falta nada. ¿Me entienden? Para perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Si nosotros recordamos, ¿no? Cuando Él en la cruz, entonces cuando vemos ciertamente, como un ejemplo, ¿no? Al soldado romano, ¿no? Pone la lanza al costado, vemos que ciertamente fue sangre y agua lo que salió, era una muestra de que Él estuvo muerto, ¿no? Entonces, vemos, vamos a poner un ejemplo para no salirnos mucho del tema. Si nosotros pensamos que fue toda la sangre, entonces incluso la sangre que le pudo haber caído al soldado romano no sirvió para mucho, pero no sé si él se arrepintió. Pero recuerda, es la sangre, el acto mismo del Señor. Luego, ahora sí seguimos, ¿no? Verso 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos, perdón, ese hasta el verso 7 era, mis hermanos, hasta el verso 7. Verso 8 ya el pastor me he inspirado mucho, me motivé mucho, disculpen, por favor. Me fui de largo, está muy interesante esta carta, definitivamente, está muy interesante esta carta. ¿Por qué los digo? Porque cuando yo siempre reviso las redes sociales, siempre estoy leyendo, no piensen que me estoy vanagloriando, definitivamente que no es el asunto. Entonces, al poder recordar esta carta, dije, Señor, te doy muchas gracias porque me hace recordar todo lo que tú has hecho por mí y me hace recordar cuando estamos en el momento en que estudiamos el libro de Jueces. Se habíamos olvidado del Señor. Y esta carta es el inicio, solamente nos recuerda que nosotros hemos sido bendecidos en el Señor, en Cristo Jesús. Y nos permite recordar a nosotros, mis hermanos, que no nos olvidemos de todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. No se olviden de eso, recuerden cada día. Pidan al Señor que cada día les recuerde eso. Que recuerden esto que les voy a decir. Las aplicaciones. Esto que vamos a leer ahora, ¿no? Que nos toca a nosotros leer. Dice, ¿estás apartado para el Señor? Como pregunta, ¿no? ¿Estás apartado para Dios o estás apartado de Dios? ¿Cómo es que te consideras? ¿Estás apartado para Dios o estás apartado de Dios? Por si acaso, o sea, ese sea un tema personal porque también a mí me confronta y es como ustedes mismos, nosotros mismos nos debemos responder, ¿no? Cada día, ¿no? Tenemos comunión con el Señor, recordemos que hemos sido apartados, llamados santos para el Señor. Y sin manchas, hemos sido comprados. Dice, 2, dice. Nosotros debemos de cumplir nuestra función. Cumple tu función como Pablo, desde el lugar donde estés. Pablo cumplió su función como apóstol, como llamado, como apartado para el Señor. Cada uno de nosotros tiene diferentes tipos de trabajo, diferentes tipos de especialidades. O sea, nos desarrollamos en diferentes cosas. Unos maestros, otros, bueno, en el tema de la soldadura conmigo, otros estudiantes, otros textil, no sé, de diferente manera. Pero mi hermano, en cada área donde el Señor te ha puesto, sírvele. Sea un apartado para el Señor.
Recuerda que eres apartado para Él. Anuncia ese mensaje. Pero recuerda que no lo hagan, no se frustren, no lo hagan en sus fuerzas, sino hagan dependiendo del Señor, pidiéndole a Él que el Señor los ministre. Y van a ver, desde la profesión que ustedes tengan, el Señor los va a usar. 3. ¿Qué tipo de bendición anhelas? ¿Qué tipo de bendición nosotros anhelamos? ¿La espiritual o la material? Recordemos, miremos al que está arriba, porque a nosotros ya lo tenemos todo. Todo, completamente. Todo tipo de bendiciones. Pero hagamos énfasis en las espirituales, porque esas son las que nos hacen crecer. Entonces, te recuerda, mi hermano, en el Antiguo Testamento dice, sé santo porque Él es santo. Recuerda que Él te ha santificado, que Él te ha hecho santo, que Él te ha apartado para que tú seas santo y sin mancha. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Levíticos lo habla en 3 oportunidades. Recuerden, seamos apartados para el Señor, santos, porque Él lo es santo. Él es completamente apartado del pecado. En Él no hay pecado. Entonces, otra de las cosas es que cuando vamos a considerar estas bendiciones, ¿ya? ¿Cómo es que podemos considerar estas bendiciones? ¿Cómo consideras el ser apartado para el Señor o el ser separado para el Señor? ¿Cómo consideras esto? El ser bendecido, el ser escogido, el ser santificado, el ser santo, el estar predestinado, el ser adoptado o el ser pensado por Dios y el ser hecho hijo de Dios, el ser comprado y por último el ser aceptado por el Señor. No por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. ¿Cómo consideramos esto? Es muy interesante que no nos olvidemos de eso, mis hermanos, que fuimos apartados, bendecidos, somos bendecidos, escogidos, santos, predestinados, adoptados, redimidos y aceptos delante del Señor. Todo esto en Cristo Jesús, Señor nuestro. Recordemos esto siempre, mis hermanos. Es algo muy importante. Esto nos va a ayudar para no permitir darle pie al pecado. Con esto no vamos a darle pie al pecado, sino vamos a ponerle un alto. Porque Cristo va a estar en medio de nosotros cuando vienen estas cosas. Él va a ser el centro, nos va a hacer recordar todo lo que nosotros debemos vivir, el Espíritu Santo del Señor. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y oramos? No se angustien, al contrario, estén contentos por el Señor. Vamos, porque Él nos recuerda que hemos sido bendecidos en Él. Y tenemos todas las bendiciones, estamos completos en el Señor, no nos falta nada, como dice la canción, no nos falta nada. Recordemos, mantengamos eso en nuestra conciencia en sintonía, como dice el libro de Gálatas. Si hemos sido, mantengamos en sintonía, porque no recuerdo el versículo. ¿Qué tal si oramos? Señor, te damos gracias por este día hermoso, Señor, que nos has hecho recordar tu palabra, que nos haces recordar cada día, Señor, cómo debemos de vivir, cómo debemos de no olvidarnos de ti, Señor. Ayúdanos a no olvidarnos de ti, Señor.